Conocida también como la Ciudad de la Luz, es el destino turístico más visitado del mundo con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. París ocupa en el mundo un lugar preponderante en el ámbito de la cultura, la gastronomía y la moda. En este video le vamos a mostrar 16 lugares imperdibles para visitar de la Ciudad Luz. Número 1. El Museo del Louvre. Es el Museo Nacional de Francia consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas anteriores al impresionismo. Está ubicado en el antiguo Palacio Real del Louvre. Es el museo de arte más visitado del mundo, famoso por sus obras maestras, especialmente la pintura renacentista conocida como la Gioconda, de Leonardo da Vinci. En sus 210.000 metros cuadrados se exponen unas 487.000 obras, de las cuales 7.000 son pinturas y unos 380.000 objetos y antigüedades. Número 2. El Jardín de las Tullerías. Es un parque público parisino localizado entre el Louvre y la Plaza de la Concordia. Es el jardín más importante y antiguo de la ciudad y fue declarado como monumento histórico en 1914. En 1991 quedó incluido en el ámbito de protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO en relación con las riberas del Sena en París. Número 3. La Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia está ubicada entre los Campos Elíseos y los Jardines de las Tullerías, y gracias a su historia es una de las plazas más representativas de París. Durante la Revolución Francesa se convirtió en un sangriento escenario debido a la instalación de la guillotina, en la que fueron ejecutadas más de 1.200 personas. Algunos de los personajes más destacados entre los decapitados fueron María Antonieta y Luis XVI o Robespierre. Número 4. Los Campos Elíseos. Con una longitud de casi 2 kilómetros, los Campos Elíseos o Champs-Élysées componen la avenida más famosa y conocida de París, además de ser una de las avenidas más famosas del mundo. El nombre de Campos Elíseos procede de la mitología griega y designaba un lugar equivalente al paraíso cristiano. Los Campos Elíseos también son un lugar importante para el ciclismo, ya que es donde se sitúa la meta del Tour de France. Número 5. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del Arco del Triunfo más célebre del mundo. Está situado sobre la Plaza Charles de Gaulle, antiguamente denominada Plaza de la Estrella, en el extremo occidental de la Avenida de los Campos Elíseos. Representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón, que ordenó su construcción entre 1806 y 1836. El Arco del Triunfo es, junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París. Número 6. El Petit Palais. El Petit Palais, pequeño palacio, es un edificio construido para la Exposición Universal de París, celebrada en 1900. En su interior alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París y se encuentra en el 8º distrito de la ciudad. Número 7. La Estrella. La Torre Eiffel. Objeto de discordia, codicia y fascinación, la Torre Eiffel no deja indiferente a nadie. Construida en el centro de la explanada del Campo de Marte, la Torre Eiffel presenta una arquitectura original que se convirtió en el emblema de la ciudad de París. Su silueta es reconocible en el mundo entero. Está anclada profundamente en el imaginario colectivo, inmediatamente asociada a la idea de grandeza, y es fuente de inspiración tanto de artistas como de los espíritus más soñadores. La torre pertenece a la categoría de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1991 y atrae cerca de 7 millones de visitantes al año, del cual 75% son extranjeros. Los dejamos con ella.
Número 8. La Plaza de Armas y el Palacio Nacional de los Inválidos. Este museo, situado en el corazón de París, nos brinda colecciones artísticas y militares impresionantes y permite al visitante obtener una perspectiva detallada de la historia de Francia. El Palacio Nacional de los Inválidos fue fundado por Luis XIV en 1670 para albergar a los soldados heridos y veteranos de guerra. Hoy en día, este exclusivo edificio contiene el Museo del Ejército, que a su vez guarda los restos mortales del emperador Napoleón. Número 9. Sainte-Chapelle. La Santa Capilla es un templo gótico situado en la isla de la Cité, en el centro de la ciudad. Está considerada una de las obras cumbres del período radiante de la arquitectura gótica. Su construcción, a base de vitró, resulta muy particular, por lo que no suele defraudar a sus visitantes. El santuario está compuesto por 2 plantas. A la capilla superior solo podían acceder el rey y sus allegados, y la capilla inferior, mucho más discreta y menos luminosa, era el lugar de culto del personal del palacio. Número 10. La Catedral de Notre Dame. La restauración de la catedral, el templo gótico más emblemático de la cristiandad, avanza con el ritmo previsto para reabrir al público en 2024. Es uno de los monumentos más populares y uno de los símbolos de la capital francesa. Número 11. Montmartre. Montmartre es uno de los barrios más encantadores de París. Pasear por Montmartre es como viajar en el tiempo. Este vecindario era un pueblo pintoresco con pequeñas granjas, viñedos y molinos de viento, independiente hasta 1860, cuando pasó a convertirse en un distrito de París. A finales del siglo XIX, Montmartre adquirió mala fama por los cabarets y burdeles que se abrieron en el área, pero artistas como Monet, Dalí, Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas se trasladaron ahí atraídos por un costo de vida más barato y liberal, y construyeron una comunidad artística que ayudó a moldear el espíritu de lo que es hoy en día. Número 12. Sacré-Cœur, la Basílica del Sagrado Corazón. En la parte más alta de Montmartre se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón, monumento emblemático de la ciudad construido en un travertino de un estilo romano bizantino. El Sacré-Cœur y sus alrededores merecen una visita, aunque sea solo para admirar la vista de París desde la Plaza Louis Michel, ubicada a pies de la basílica. J'ai laissé ouvertes mes persiennes, les voix ressemblaient à la sienne. Número 13. La Ópera Garnier. La Ópera Garnier es un importante edificio neobarroco que, junto con la Ópera de la Bastilla, conforma la Ópera Nacional de París. Se trata de un lugar que inspiró a la conocida obra El Fantasma de la Ópera. Durante el recorrido por el Palacio Garnier es posible contemplar el lujo y la opulencia que rodeaba a las personas que acudían a la ópera, no solo para disfrutar del espectáculo, sino para ver y ser vistos. Probablemente uno de los elementos más llamativos del edificio sea la gran escalera de mármol blanco, con una balaustrada de mármol verde y rojo que une los 2 niveles. Les sugerimos visitar la ópera en forma autoguiada, ya que los tours tienen guías en inglés y francés solamente. El gran foyer, el gran vestíbulo, Garnier lo concibió como un lugar de paseo para los espectadores durante el entreacto. Es imponente. En esta galería hay una cantidad de esculturas, dorados, pinturas y unas lámparas inspiradas en las galerías de los castillos de la época. Je suis resté prostré dans le noir. J'ai chialé pour qu'ils viennent me voir.
J'ai été jusqu'à faire La l'aumône. sala de J'ai espectáculos, laissé el teatro en sí, está decorado en tonos rojos y dorados, está iluminado por una enorme araña de cristal que deja ver el curioso techo que tiene unas extrañas pinturas inconfundibles. Resulta llamativo el pequeño tamaño de la sala, que solo cuenta con 1900 asientos de terciopelo rojo, si lo comparamos con las grandes dimensiones del edificio, que ocupa 11.000 metros cuadrados. personne à l'horizon. Personne. Número 14. Las Galerías Lafayette. L'espoir fait. Galerías Lafayette es hoy en día una cadena francesa de grandes almacenes de lujo, la más grande de Europa. Tu ce qu'il a fait de moi. Comenzó como una pequeña boutique de moda y gracias a su éxito se transformó después en un edificio entero en el Boulevard Haussmann, de arquitectura Art Nouveau, con una cúpula increíble y una vista panorámica de París que desde entonces la convirtieron, además de la tienda, en una atracción turística de la capital francesa, y se encuentra a 200 metros de la Ópera Garnier. Pueden ir de lunes a sábado de 9:30 hasta las 8 de la noche. De la joie bien différent, affaibli par la faim, je suis malheureux, volant ton chemin. Número 15. El Moulin Rouge. Se encuentra en la parte baja de Montmartre, donde se unen las plazas Blanche y Pigalle, con sus luces de neón anunciando shows y sex shop. Hay una atmósfera diferente, un poco decadente, de fiesta y de espectáculo. Es el cabaret por excelencia de París. Habitué, un voleur solitaire et triste nourri. Ah, je suis Y por último, el número 16, la Plaza de la Bastilla. Es un símbolo de la liberación del pueblo francés. La Bastilla fue una fortaleza destinada a la defensa de la ciudad, pero al cabo de los años se convirtió en una prisión de Estado y símbolo de la tiranía del rey Carlos X. La toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789 por casi 50.000 parisinos y destruida 2 días más tarde, representando así el inicio de la Revolución Francesa, dado que desde entonces el 14 de julio es fiesta nacional. Esperamos les haya gustado el video, coméntenos sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer en YouTube. sortez les bouteilles.